Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y este es el Top 10 donde estudiamos la historia hispánica que nos une de un lado y del otro del charco. Y el día de hoy tenemos un Top 10 muy interesante y es un Top 10 que derriba mitos, ¿no? Porque es falso que la provincia de Venezuela durante la época hispánica fuera una provincia pues atrasada, ¿no? Y que no hubo industria, aunque claro, para la época la industria no es la misma que la revolución industrial, pero sí se puede hablar de una protoindustria de similares características. Y bueno, la industrialización en época hispánica se desarrolló desde los mismos inicios del siglo XVI, ¿no? Cita el historiador argentino José María Rosa en su obra Defensa y pérdida de nuestra independencia económica lo siguiente, abrimos comillas: América alcanzó un alto grado de progreso industrial. En esos años, la América española había llegado a lo que hoy es el desideratium de las naciones, abastarse a sí misma. Se pobló de industrias para abastecer en su totalidad el mercado interno. Los productos podían en buena ley competir con sus similares europeos. Fin de la cita, ¿no? Y bueno, Venezuela fue uno de esos territorios de la América Española que se aprovechó de una industria, ¿no? Así que empezamos este top 10 con el número uno, y el número uno es la industria de los telares, ¿no? Y cita al historiador venezolano Caracholo Parra Pérez en su obra El régimen español en Venezuela lo siguiente, abrimos comillas: el interés que los tocuyanos tomaron hacia 1556 en la conquista de los cuicas y otros indios de Trujillo debióse a que en aquellas tierras abundaba el algodón, materia preciosa para la fabricación de lienzos, que era la principal industria de la naciente ciudad. Desde fines del siglo XVI, los telares de Mérida y Trujillo fabricaban artículos de algodón y de lana con materias primas de la región, y hasta la declaración de independencia se hicieron en Mérida alfombras y tapetes teñidos con tintas indelebles. El gobernador Joaquín Primo de Rivera inició y alentó en Maracaibo el cultivo del algodón con tan buen éxito que para 1790 funcionaban hasta 200 tornos y se creaba una casa de manufactura en la cual trabajaban las niñas pobres y los viejos desvalidos. Fin de la cita, ¿no? Eh, pero quizás la que más destacó fueron, como hemos dicho, los telares del Tocuyo. Y es que la ciudad del Tocuyo fue centro de una protoindustrialización impulsada en época hispánica desde el año de 1550, donde se elaboraba pues la muy famosa tela del Tocuyo en diversos talleres u obras textiles, o obrajes textiles, perdón. Y bueno, esta tela fue un producto de alta calidad hecho de algodón y a veces de lana de oveja. Era de tan buena factura que se llegó a exportar a diversos puntos de la monarquía hispánica, como el norte del Río de la Plata, Chile Central, Perú, o Riohacha y Tunja en el nuevo Reino de Granada, las islas del Caribe, así como también a la península ibérica, las Islas Canarias y otros países europeos. Hubo grandes obrajes o talleres textiles como los de la encomendera tocuyana Felipa de Mora, y cita el investigador chileno-venezolano Pedro Cunil Grau que doña Felipa tenía para el año de 1653 en sus haciendas un obraje con 250 aborígenes, en Humocaro más de 100 indios coyones y en Quibor más de 150 indígenas ayaguas, camagos y gallones. Señala el historiador venezolano Tomás Estraca sobre Felipa Mora lo siguiente, abrimos comillas. Esta la hace probablemente la primera empresaria, a lo que hoy llamaríamos empresaria, de la que tengamos noticia en nuestra historia. Tenemos noticias de encomenderas, incluso tuvimos dos gobernadoras, aunque administraron a través de hombres encargados. Pero un complejo de obrajes, es decir, talleres relativamente grandes y tecnificados que empleen a 250 personas es algo de otro nivel. A lo mejor heredó aquel conglomerado de un padre o esposo, o a lo mejor fue ella la que lo levantó a pulso. En todo caso, los dirigía lo que debió ser uno de los centros de producción que empleaba a más gente en la entonces provincia de Caracas, y además uno que estaba en el núcleo de un proceso de protoindustrialización que hubo en Venezuela, que no logró despegar cuando las mercancías producidas por la revolución industrial, ya estamos hablando aquí de época republicana, les ganaron la competencia a sus productos, pero que dejó una honda huella en la cultura hispanoamericana y en un caso incluso global.
hablamos de la tela tocuyo. Y tal vez económicamente menos importante en su momento, pero a la larga de mayor impacto, la butaca. Fin de la cita. Y bueno, vamos con el número 2. Y el número 2 vamos a hablar justamente de la butaca, la industria de la ebanistería en Venezuela. Y uno de los aportes más importantes hechos por los ebanistas de la época provincial venezolana fue el diseño de un asiento denominado butaca. Tomó su estructura de un prototipo indígena como un agoto, que era en forma de tierra de tijeras, perdón, hecho con material de cuero y madera, siendo adaptado a características europeas como el espaldar y el apoyabrazos. Y bueno, los conquistadores lo adoptarán y fue fabricado en Venezuela, exportado a todas partes del mundo. Y cita el historiador venezolano Tomás Estraca sobre este mueble que cambió pues la historia. Abrimos comillas. Después de la arepa, la butaca es la segunda palabra como anagota más famosa. En algún momento del siglo XVIII las butacas llegaron a Nueva España, seguramente como parte del intenso comercio del cacao que tuvo con Venezuela, y la silla se popularizó al punto de que ya en el siglo XX se volvió un elemento de identidad local y de que comenzó a llamársela también silla campeche. De Nueva España, o tal vez por la vía del Caribe, la butaca llegó a Nueva Orleans, donde se afrancesó como butaque. Finalmente, cuando Luisiana fue comprada por Estados Unidos, pasó al resto del nuevo país. Nada menos que Thomas Jefferson se hizo un gran amante de las butacas, lo que tal vez ayudó a su enorme popularización, volviéndose los Estados Unidos con México uno de los principales productores de esta silla. En Venezuela, por el contrario, el colapso de la independencia, la muerte y emigración de muchos de los mejores artesanos hizo que cada vez se hicieran menos. Por eso, aunque no deja de ser llamativo, tiene sentido el que nada menos que haya sido un norteamericano uno de los últimos ebanistas en hacer butacas en Caracas, Joseph P. Whiting, a finales de la década de 1820. Sería una especie de retorno a los orígenes. Estas butacas de Whiting hicieron el camino inverso desde Estados Unidos. Es muy probable es muy posible, en cualquier caso, que Whiting se regresó a su país a inicios de la década de 1830, por lo que es muy probable que el viaje de las butaques haya sido de ida y vuelta. Cuando las sillas reclinables comenzaron a instalarse en los teatros a fines del siglo XIX, el modelo de las butacas fue empleado, por lo que el mundo hispano pasaron a ser llamadas de ese modo. Fin de la cita de Tomás Estraca, ¿no? Como estos ebanistas de la provincia de Venezuela pues inventaron ese mueble que es la butaca que cambió al mundo sin lugar a dudas. Y bueno, vamos con el número 3 y hay que hablar de la industria de la orfebrería o la platería. Y es que durante la época provincial en Venezuela una manifestación artística sobresaliente fue la orfebrería, pudiéndose comparar tanto en producción como en calidad con los virreinatos de la Nueva España y del Perú. Y cita el historiador Maxim Pitre lo siguiente, abrimos comillas: la orfebrería provincial venezolana por su calidad podría ser comparada con la de cualquier lugar de América. El comentario de Maxim Pitren es elocuente, y si tomamos en consideración que ya para la segunda mitad del siglo XVI había en Caracas 11 plateros activos, lo que es un número considerable si pensamos que la ciudad acaba de ser fundada, y para el siglo XVII vivían 14 plateros en la misma ciudad. Además, lo siguieron viviendo los de los 11 anteriores, ¿no? Y bueno, para el siglo XVIII cita el historiador Carlos Federico Duarte que en Caracas en el año de 1783 había 68 plateros. A mediados del siglo XVIII se reglamentó y ordenó la actividad, y para 1775 el Cabildo de Caracas creó el cargo de contraste de oro y plata, siendo designado Juan Félix Olivares como este. Y luego el canario Salvador de Hoyo inició desde su cargo de marcador mayor la consolidación del gremio. Cita el historiador venezolano Carlos Federico Duarte en su obra Historia de la Orfebrería en Venezuela lo siguiente, abrimos comillas: su extraordinario desarrollo estuvo a la altura de importantes centros como los de México y los del Perú. Su tradición fue tan fuerte que, a diferencia de la pintura, la escultura o la ebanistería, logró subsistir a través de la catombe política del siglo XIX. La ciudad está, bueno, hablando de las catombes políticas del siglo XIX, habla de la guerra de independencia y todas las guerras sucesivas como la federal, ¿no? Todo ese desastre que trajo la República.
Seguimos citando a Carlos Federico Duarte. La ciudad de Caracas fue el escenario principal de ese desarrollo y en el que convivieron desde su fundación en 1567 hasta el derrocamiento del último gobernador hispano en 1810. 294 orfebres, cifra muy elevada si la comparábamos con, con la de otros representantes de otras ramas artísticas. La fortísima tradición artesanal que se produjo en Caracas tuvo su origen en los numerosos enlaces matrimoniales que se efectuaron entre los miembros de las familias de artesanos del mismo oficio y a la preferencia que se le dio a los hijos de estos para el aprendizaje. Esta situación propició que se transmitieran las técnicas y los estilos de una manera ininterrumpida y homogénea. Por esta razón, la orfebrería local, como características propias y definidas, que la diferencia de otras que se produjeron en otros lugares de América Hispana. A pesar de que el fenómeno caraqueño fue único también, se formaron otros núcleos de relativa importancia en otras ciudades del interior del país, donde se produjeron algunas obras comparables a las de Caracas por su calidad y belleza. En general, las obras que se hicieron durante el periodo hispánico venezolano se caracterizaron por tener una muy buena técnica y tener gran elegancia y sencillez en los diseños. Fin de la cita. Bueno, la industria de la orfebrería en Venezuela fue importante porque es una industria que mezcla muchos elementos como la fundición, trabajar los metales, etcétera, ¿no? Y sobre todo que la joyería tiene que ser muy fina a la hora de elaborarse. Vamos con el número 4. Vamos a hablar de la industria jabonera. Y bueno, en España, específicamente en Sevilla, aparecen las primeras jabonerías de Europa en el siglo X, introducidas por los árabes. De hecho, el primer jabón popular del continente fue el jabón de Castilla, que era elaborado con aceite de olivar virgen, al contrario de las grasas animales que se utilizaban en otros países para elaborar el jabón. Y el primer país fuera de España en recibir el jabón de Castilla fue Italia. En 1575 los españoles abren la primera jabonería en el Nuevo Mundo, específicamente en el Virreinato de Nueva España, y se sabe de la existencia de jabonerías durante el siglo XVII en Guayaquil y la provincia de Venezuela. Cita el historiador venezolano Caracciolo Parra Pérez en su obra El régimen español en Venezuela sobre el desarrollo industrial de la provincia de Venezuela lo siguiente, abrimos comillas, como por ejemplo el jabón que se hacía en Caracas ya a principios del siglo XVII. Así que bueno, el jabón fue otra de las industrias importantes que tuvo la ciudad de Santiago de León de Caracas en época hispánica. Vamos por el número 5 y vamos a hablar de una industria muy importante que fue la industria de los astilleros en Venezuela, ¿no? El Caribe, pues, hay que recordarlo, poseía varios astilleros de importancia, quizás el de La Habana sea el más famoso, pero en Venezuela también existían astilleros de embarcaciones pequeñas y buques de vela. Los más importantes en Venezuela fueron los astilleros de Puerto Cabello, de Maracaibo, Angostura y de Torunos. Y bueno, yo creo que hay que hablar sobre todo del astillero de Maracaibo, que hay que reconocerlo. Maracaibo fue beneficiado por su estratégica posición en la entrada del lago de Maracaibo y protegido por su barra y sus magníficas pues, condiciones como puerto natural, ¿no? Y su disponibilidad de recursos materiales y humanos hizo que se convirtiera en un centro comercial y militar de importancia en el sistema marítimo español. Y cerca del año de 1650, Maracaibo, que no pasaba de 8.000 habitantes, ya poseía un famoso astillero del cual surgían piraguas y goletas que surcaban el lago, los ríos y los mares, ¿no? Ubicado cerca del Caño El Manglar y siguiendo el perfil costanero, se implantaron madereras que explotaban los mangles y procesaban las piezas para construir edificaciones y embarcaciones. De este astillero, en el año de 1692 se construye el galeón de mayor porte de la flota de Indias del año de 1702, que es bautizado como el Santo Cristo de Maracaibo. O sea, que también se hacían galeones en estos astilleros. Y bueno, también la embarcación transportaba valores entre los puertos más importantes, estamos hablando de Santo Cristo de Maracaibo, entre los puertos más importantes de América y Europa, pues transportaban valores, ¿no? Y siendo hundido por los ingleses en la famosa batalla de Rande de 1702 durante la Guerra de Sucesión Española. Y según expertos en su exterior llevaba una carga de 3.500 millones de euros actuales que deben estar reposando pues en el lecho marino de la ría de Vigo, haciéndose de este el pecio más buscado de todos los tiempos, ¿no? Y cita al historiador Caracciolo Parra Pérez en su obra El régimen español en Venezuela lo siguiente, abrimos comillas: en Maracaibo construíanse muchas embarcaciones, dice Oviedo Ibáñez. Abre comillas citando a Oviedo Ibáñez. Continuamente están embarazados los astilleros. Fin de la cita de Oviedo Ibáñez.
y cruzan el lago, abre comillas, muchas balandras, fragatas, barcos y otras embarcaciones pequeñas. Fin de la cita de Ovidio Ibáñez por Carachelo Parro Pérez. Sigue diciendo Carachelo Parro Pérez lo siguiente: esta industria se desarrolló en tales proporciones que en los primeros años del siglo XIX llegaron a lanzarse al Maracaibo numerosas naves de toda especie. La compañía guipuzcoana construyó también muchos navíos en los astilleros de La Guaira. Fin de la cita, ¿no? Y bueno, para el año de 1789 en Torunos, el gobernador de la provincia de Barinas, don Fernando Millares, establece un puerto de embarque, una factoría y almacenes para el tabaco, así como un pequeño astillero, o sea que también se construían embarcaciones para los ríos, ¿no? Y bueno, también se solían construir en estos astilleros cañoneras de vigilancia, eran de una longitud aproximada en eslora de unos 89, 82 pies y 21 de manga, y podían alojar una tripulación de hasta 60 hombres. Y su característica principal era el palo mayor inclinado a proa, ¿no? Con una vela latina, una pequeña mesana con cangreja y el batallón a proa con foque, además de 14 remos a cada lado, ¿no? Como artillería en estas naves se colocaba un cañón giratorio y se solían batir fragatas de mayor tamaño y eran altamente eficaces. Y bueno, el astillero de Puerto Cabello también es famoso porque se le estaban haciendo reparaciones a finales del siglo XVIII al buque HMS Hermione, que fue un buque entregado por los mismos marineros ingleses a las autoridades españolas en la provincia de Venezuela y que se le estaban haciendo reparaciones en el puerto Cabello y la Royal Navy en una operación de madrugada recuperó este barco, el HMS Hermione, en el astillero de Puerto Cabello, ¿no? Así que bueno, es importante lo que significó la industria de los astilleros en la provincia de Venezuela, porque es que no solamente había uno, había en varias ciudades, ¿no? En Maracaibo, en La Guaira, en Puerto Cabello, hasta en el interior, en los ríos, en Torumo, en Barinas, ¿no? En la provincia de Barinas. Así que bueno, interesante esta industria que se desarrolló en Venezuela. Vamos con el número 6. Y hay que hablar de la fabricación del dinero en Venezuela, ¿no? Que data desde principios del siglo XIX, ¿no? Durante la Capitanía General de Venezuela. Y el capitán general Manuel de Guevara y Vasconcelos, el 12 de junio de 1802, instaló la Real Casa de la Moneda de Caracas, que comenzó a acuñar moneda de cobre, y desde 1810 acuñaría tanto monedas de plata de 1, 2 y 4 reales, como de cobre de medio, un cuarto de real, ¿no? Y en época de la independencia funcionó durante 15 años con varias interrupciones, cambiando de manos entre realistas e insurgentes. Esta primera casa de la moneda estaba ubicada en la esquina de Veroes, en Caracas, y es considerado pues un edificio industrial manufacturero donde las prensas de acuñación de volante producían miles de monedas y está considerado uno de los ejemplos más antiguos e importantes del patrimonio industrial en Venezuela, ¿no? Y bueno, les recordemos que el 12 de junio de 1802 es que se instaló la Real Casa de la Moneda de Caracas, como hemos señalado, que comenzó con esta acuñación de monedas, gracias sobre todo a la maquinaria y utensilios que fueron traídas a Venezuela desde los virreinatos americanos. Y aunque sí, la mayor parte de las prensas de acuñación a volante eran traídas de otras partes del imperio, como por ejemplo las que se acuñaron a la moneda famosa morillera, la que se le llama morillera, que tienen pues el nombre gracias, o en honor al general de los Reales Ejércitos de Tierra Firme, don Pablo Morillo, quien manda acuñar estas piezas en Caracas, y en honor a este general se les denomina así, morilleras, ¿no? Y eran esas piezas de plata que se acuñaron con la nueva maquinaria traída por el mismo Pablo Morillo desde el Virreinato de la Nueva España, sobre todo desde la Casa de la Moneda de Ciudad de México, ¿no? Pero se sabe también, gracias a documentación, que en Venezuela se llegó a fabricar prensas a volantes para acuñar monedas, ¿no? Y en diciembre del año de 1805, uno de los plateros mayores de la Real Casa de la Moneda de Caracas, que era el caraqueño José Manuel Tablantes, hace una interesante proposición de construir su propia maquinaria. Y la comunicación que envió al ayuntamiento estaba acompañada de varios diseños y una de ellas podemos observarla pues en imagen, ¿no? Que aparece, que su fuente es las monedas de Venezuela de Tomar Store, ¿no? Y bueno, el Cabildo de Caracas aceptó en esa oportunidad los planteamientos de Tablantes y le encargó la fabricación de las señas, ¿no? Sin embargo, bueno, por las emisiones conocidas se puede decir que estas máquinas no llevaron
a producir monedas, ¿no? Sobre todo sabiendo toda el caos y la debla que trajo posteriormente la guerra de independencia. Así que no se pudo desarrollar, o mejor dicho, sí se desarrolló esta prensa volante, pero no pudo acuñar pues monedas. Así que bueno, es otra de las industrias que funcionó en Venezuela, ¿no? La industria numismática de fabricación de moneda, ¿no? A escala industrial, hay que decirlo así. Vamos con el número 7. La industria, pues hay que hablar de la industria del algodón. Ya hablamos anteriormente de la industria del telar, la cual en cierta parte su materia prima era el algodón, pero la producción en sí de esta materia prima también generó una protoindustrialización. Sabemos que a partir de 1782, el año que se inicia en Venezuela, pues un cultivo organizado de la planta, y sus datos coinciden con el reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España e Indias de 1778, ¿no? Que derrumbó ese monopolio comercial en algunos puertos americanos y abrió el comercio de todo el continente americano, de todas las Américas españolas para el resto del mundo, ¿no? Y bueno, en él aparece el algodón entre los productos provinciales protegidos por la corona, al lado del azúcar y el café, exceptuados de pagar pues derechos al entrar a España y pechados con una tarifa de exportación mínima en las provincias españolas. Y entre 1791 y 1795 la provincia de Venezuela exportó 1.704.512 libras de algodón, cantidad 5 veces mayor que las que exportaba en 5 años anteriores, ¿no? E indica Andrés Bello que para el año de 1810, en su obra Resumen de la Historia de Venezuela, lo siguiente, abrimos comillas, la parte oriental de la provincia, escribe, llama su atención hacia el cultivo de algodón que sale por como en aumentar el comercio de Venezuela con tan importante artículo. Fin de la cita. O sea que también en el lado oriental de la Capitanía General de Venezuela, en la provincia de Nueva Andalucía, Cumaná, pues también se producía el algodón. Y fue tanto el desarrollo que generó la industria del algodón en Venezuela que durante el viaje realizado por el alemán Alexander von Humboldt por la provincia de Venezuela en el año de 1800 dejó constancia de la existencia de varios inventores de artefactos mecánicos y científicos. Y uno de los casos que registró Humboldt es en el pueblo de Bárbula, actual estado Carabobo, donde conoció a un andino, específicamente merideño, que era mayordomo de la hacienda algodonera y había inventado una máquina para separar el algodón, la cual era movida por ruedas hidráulicas, mulas y otros elementos, haciéndolo pues esto en forma industrial, ¿no? La producción de algodón en forma industrial. Y Humboldt señala en su obra Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente sobre este caso lo siguiente, abrimos comillas. En Bárbula, que se cultiva el cacautero y el algodonero, encontramos lo que es muy raro en aquel país, dos grandes máquinas con cilindros para separar el algodón de su semilla, la una movida por una rueda hidráulica y la otra por un varitel y mulas. El mayordomo de la hacienda que había construido estas máquinas era natural de Mérida. Conocía el camino que conduce de Nueva Valencia por Guanare y Misagual a Barinas, y de aquí por el barranco de los Callejones, el páramo de Mucuchillas y las montañas de Mérida cubiertas de perpetuas nieves. Las nociones que él nos dio sobre el tiempo necesario para ir de Valencia por Barinas a la Sierra Nevada y de esta por el puerto de Torunos donde estaban los astilleros, y el río Santo Domingo a San Fernando de Apuros, nos fueron infinitamente preciosos. Nadie puede imaginarse en Europa cuán difícil es adquirir informes exactos en un país en que las comunicaciones son tan poco frecuentes y donde se complace en disminuir o exagerar las distancias sobre el deseo que se tiene de animar al viajero o de disuadirlo de su proyecto. Fin de la cita. Bueno, Humboldt quejándose de cómo es difícil conseguir información, ¿no? Pero consiguió una información muy importante en Bárbula, donde registra la existencia, pues, de estas maquinarias para producir el algodón, ¿no? Así que bueno, vamos con el número 8. El número 8, bueno, hay que hablar de que Su Majestad Carlos II, el rey de España y las Indias, autoriza mediante el Reales Cédulas del 7 de febrero de 1686 y del 29 de abril de 1687 a los misioneros capuchinos catalanes establecerse en la provincia de Guayana. Y ahí van a a ellos a desarrollar una industria sumamente importante en Venezuela, ¿no? Que es la industria, digamos, del hierro, de la minería también. Y bueno, a partir del año de 1724, estos frailes capuchinos descubren, como hemos dicho, minas de hierro, y en las cercanías, pues,
de lo que sería Angostura fueron llamadas pues las minas frailescas, que alimentaban a 4 forjas catalanas. O sea, ya estamos hablando de la construcción de forjas a nivel industrial en la Guayana, ¿no? Y esto hizo que la orden solicitara a la península el envío de legos herreros, ¿no? Para desarrollar esta industria. Y para el año de 1740, el gobernador de la Nueva Andalucía, que tenía jurisdicción sobre la Guayana, Gregorio Espinosa de los Monteros, envió a su majestad Felipe V un informe sobre la minería guayanesa, acompañado de muestras del mineral y en el que documenta la explotación de la mina de hierro de Cupaquí, perdón, Cupapuy, cerca de Upata, ¿no? Igualmente se extraía pues mineral en los sitios de Pararaima y Cabaro, y cita la obra Historia Arqueológica de Guayana, la ciudad de Santo Tomé y las misiones capuchinas catalanas de los siglos XVI y XIX, de Mario Zanoja e Iraida Vargas, lo siguiente, abrimos comillas. La producción de los talleres de forja y herrería consistía en lingotes de aceros obtenidos con el sistema de forja catalana, para que luego, mediante la fragua, yunque, mandarria y martillo, convertirlos en herramientas de labranza y otros usos tales como hachas, arados, asadones, palas, picos, machetes, clavos, martillos, tenazas, puntas para lanzas, ejes para carreteras, perdón, para carretas, pletinas, para forrar las ruedas de los carros, etcétera. Fin de la cita, ¿no? Y bueno, en las excavaciones arqueológicas en el poblado y taller de la Forja, al suroeste de la misión de la Purísima del Caroní, pues se han encontrado algunos de estos utensilios, ¿no? Y el 23 de julio de 1799, el prefecto de los capuchinos realizaría en un historial la descripción exacta del trabajo minero de las misiones. Y para el año de 1817, pues las tropas republicanas ocupan las misiones del Caroní, masacrando a 34 misioneros y 2 enfermeros, y posteriormente pues les expropian las misiones a los capuchinos, cesando así los trabajos de minería, según el informe de Andrés Lebel Gouda, ¿no? Años después. Y no será pues hasta el 22 de septiembre de 1883 que se reactiva la explotación de hierro en esta zona de Guayana por medio de una concesión otorgada al norteamericano Sirenius Fitzgerald, ¿no? Pero en Guayana no fue el único sitio donde hubo esta industria de la fundición y de forjas en Venezuela, ¿no? Cita el historiador Caracciolo Parra Pérez en su obra El régimen español en Venezuela lo siguiente, abrimos comillas: otras industrias en Mérida, cuando en 1811 pudo el canónigo Uzcategui fundir campanas y hacer cañones y otros elementos de guerra destinados a los patriotas. Fin de la cita, ¿no? Sí que es importante otras industrias que existió en la Capitanía General de Venezuela, como el de la fundición y el de las forjas para hacer instrumentos de hierro. Así que bueno, vamos con el número 9. Y el número 9 hay que hablar de la industria del añil. Y es que para la obtención de este colorante era necesario que pasara por procesos industriales, por medio de terrazas y hornos. Y es que el añil fue uno de los productos que más generó riquezas en la Capitanía General de Venezuela. El añil, que era una planta conocida por el tinte azul que se solía extraer de ella, ¿no? Y el proceso industrial al que se somete para la obtención. Es muy difundida en la Nueva España desde la época prehispánica, y que a lo largo del siglo XVII se extendió su producción por América Central, especialmente en la Capitanía General de Guatemala, ¿no? Y bueno, en 1772 llega a Venezuela para abastecer a unas manufacturas y obrajes y sobre todo para la exportación. Y en 1774 Antonio de Arvide importó de Guatemala la semilla de una nueva especie, y con Pablo de Orendain inicia las primeras siembras en Maracay, ¿no? Y debido a las grandes fluctuaciones de precios del añil, hizo que la corona española subvencionara e interviniera varias veces a favor de los productores. Una de ellas en el año de 1777, que el rey Carlos III, bajo el Real Orden, indica al gobernador don Luis de Unzaga y Amenzaga su apoyo a los cosecheros por la bajada de precios y que le compren, abrimos comillas, se ha prevenido a los directores de la compañía guipuzcoana de la conveniente orden de sus factores en esa provincia para que compren el de buena calidad y que le presten los labradores y cosecheros de este fruto. Fin de la cita. Y bueno, el viajero prusiano Alexander von Humboldt cita en su obra Viaje a las regiones equinocciales lo siguiente: abrimos comillas, el añil de aquel país ha sido siempre reputado en el comercio como igual y aún superior de Guatemala. Su cultivo desde 1772 ha seguido el del cacao y precedido el del café y algodón. La predilección de los colonos se ha fijado sucesivamente sobre estas 4 producciones, más solo el cacao y el café han permitido como objetos importantes en el comercio
Hola Europa. La fabricación de añil en los tiempos prósperos ha igualado casi a la que se hace en México y ha llegado en Venezuela hasta 40.000 arrobas, 1 millón de libras, cuyo valor excedía a 1.250.000 pesos fuertes. Para formarse una idea de la riqueza de la agricultura en las colonias españolas es necesario prevenir que el añil de Caracas, cuyo producto en 1794 pasó de 24 millones de reales, es la cosecha levantada en 4 o 5 leguas cuadradas. Fin de la cita. Y bueno, a partir del año 1828, la producción cae por la sustitución de colorantes sintéticos de la industria química que son pues más baratos, ¿no? Hay que decirlo de esa manera, pero esto ya es en la época republicana. Vamos con el número 10 y bueno, vamos a cerrar con la fabricación de pararrayos en los llanos, sí, así como lo oye, ¿no? Es que cuando Alexander von Humboldt visitó los llanos venezolanos, descubrió en la población de Calabozo un hombre que le pareció asombroso. Estamos hablando de Carlos del Pozo y Sucre, ¿no? Un hombre criollo. Y este hombre había construido con sus propias manos un sinnúmero de inventos científicos que estaban pues a la altura de los más avanzados de Europa, todo sin otro recurso que una biblioteca, ¿no? Y bueno, participó en la provincia de Trujillo contra el movimiento de los comuneros de 1781, en el ejercicio de su cargo como visitador real del estanco del tabaco, que es otra industria que se desarrolló en Venezuela, que quedará para otro top 10, pero es que, bueno, solamente entran 10. Y bueno, luego sería el teniente de justicia mayor, luego sería teniente de justicia mayor interino en Calabozo, combatiendo las fechorías de los vagos y maleantes. Y bueno, y se retiró luego eh, a Calabozo, donde desarrolla su habilidad mecánica y su afición por la física para producir electricidad y construye, como hemos dicho, pararrayos que colocas en sitios estratégicos de los llanos de Calabozo, ¿no? A fin de evitar pues los estragos e incendios que se dan en épocas eh, llamadas de invierno, con las lluvias y la caída de rayos, ¿no? Que generaba un caos, ¿no? Estos rayos provocando incendios en los llanos. Y bueno, Carlos del Pozo y Sucre construye estos pararrayos eh, en los llanos de Calabozo, ¿no? A fin de pues, evitar los estragos e incendios. Igualmente, eh, abre una zanja o un canal para desviar aguas en épocas de lluvias y evitar pues las inundaciones, ¿no? O sea, que vemos que trae estos adelantos científicos y de ingeniería a la zona. Pero como hemos dicho, su mayor fama se la debe al barón von Humboldt, quien lo menciona en su obra Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, y que, bueno, como hemos dicho, se asombra de encontrar instrumentos científicos a la altura de Europa, hechos por Carlos del Pozo y Sucre en la Capitanía General de Venezuela, para que después digan que era una de las provincias más atrasadas del Imperio Español, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, también Carlos del Pozo desconocía que ya estos instrumentos habían sido inventados en el Viejo Mundo, ¿no? O sea, que los había desarrollado él mismo. Y así lo cita Humboldt en su obra Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, abrimos comillas. Encontramos en Calabozo, en el corazón de los llanos, una máquina eléctrica de grandes discos, electroforos, baterías, electrómenos, un material casi completo como el de nuestros físicos en Europa. Fin de la cita. Y bueno, sus conocimientos, hay que decirlo, fueron útiles para la Venezuela de los siglos XVIII y XIX. Y bueno, también participó en la campaña de vacunación contra la viruela de Francisco Javier Balmis en 1804. Y el nombre de Carlos del Pozo y Sucre y sus avances científicos no son nombrados por la historiografía oficial de Venezuela, nada más y nada menos por ser partidario de la corona española, ¿no? Por ser realista, además porque les interesa mantener la falsa creencia que, como hemos dicho, que la Capitanía General de Venezuela vivió 300 años de pobreza y atraso con la monarquía hispánica o bajo la administración de la monarquía hispánica. Así que bueno, espero que este top 10 sirva para derrumbar ese gran mito de que la provincia de Venezuela no había industria durante la época hispánica. Ya estamos llegando al final de este podcast y bueno, recordarles que este podcast, su orden de numeración no tiene que ver con la importancia de cada uno de los temas, sino que simplemente es al azar. Si quieren que toquemos algún tema en específico en este top 10 pueden comentarnos en la cajetilla inferior de este vídeo algún tema que desean que desarrollemos en este top 10. Recordamos que si les gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público y la gente pues se entere de todos
estos temas tan desconocidos al público en general, ¿no? No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube también para que estén informados de todo el material que subimos, de todos estos top 10 y todas las entrevistas. Darle las campanitas para que así le lleguen los mensajes de cada vez que subimos nuevo material a nuestro canal de YouTube. Nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook de Venezuela Provincial, así que también nos pueden seguir por esos medios para que vean nuestros artículos de investigación histórica. Si desean ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izán, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales, Serna, y los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle y Antonio Miraquian, que esa es otra forma de apoyarnos, haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube, y también pues pueden mandar donaciones por esa vía en nuestro canal de YouTube. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy y hasta una próxima oportunidad en este Top 10. Chao, chao. Adiós.